Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Seguimos con el capítulo 1, pero hoy estaremos revisando la sexta parte de este capítulo. En esta epístola vamos a ver el poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. En el versículo 18, el punto central es cómo ven los que se pierden la cruz y cómo ven la cruz los que se salvan. ¿Qué es lo que dice la bendita palabra de Dios? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esto es lo que declara la palabra de Dios en este versículo. Pero si nosotros recordamos el versículo anterior, el versículo 17, Pablo acaba de afirmar la idea de que la cruz podía hacerse vana si era presentada con sabiduría de palabras. ¿A qué se refiere esto? Pablo ahora mostrará por qué esto es la verdad de la cruz y el mensaje del Evangelio. De esta manera entonces nosotros vemos que está escrito porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, recuerde esto, por favor, y tome muy en cuenta. Para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado, para muchos esto es locura. Pero si nosotros continuamos con este versículo, las palabras, esta frase, palabra de la cruz, suena algo noblez y religiosa para nuestros oídos del siglo XXI. Sí, parecería algo muy poético, pero en el primer siglo decir palabra de la cruz era casi lo mismo que decir el mensaje de la silla eléctrica, excepto que peor. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí en esta pregunta? ¿Qué mensaje tiene un instrumento de muerte cruel, humillante e implacable? No es de extrañar que es locura a los que se pierden, porque lógicamente esto no lo van a entender. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aunque es un mensaje extraño, considerado como locura para los que se pierden, a aquellos que confían en Él y los que se salvan, esta palabra de la cruz, este mensaje se convierte para ellos en el verdadero poder de Dios en sus vidas. Esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta, que analicemos y que por favor pensemos, meditemos en que en realidad el poder de la cruz está precisamente en el mensaje. Por lo tanto, es el Evangelio, el poder de Dios. Hay un poder inherente en la predicación del Evangelio verdadero. Cuando se recibe con fe este mensaje, el oír y confiar en el Evangelio verdadero traerá el poder de Dios a tu vida. Recuerda este mensaje. Hay algo que Dios quiere seguir haciendo. Hay algo que Dios está hablando hoy en este momento. A pesar de que la palabra evangelio no está en este versículo, está en el versículo anterior que habíamos leído. Para Pablo, la palabra de la cruz era el evangelio. Recuerde esto. Era imposible para un apóstol predicar el evangelio sin presentar la palabra de la cruz, sin entregar el verdadero mensaje que Jesús nos dejó a través de
este sacrificio en la cruz. Entonces, predicar un alto estándar moral no es predicar el Evangelio simplemente. Predicar una paternidad universal de Dios no es predicar el Evangelio. Y predicar la hermandad universal del hombre no es predicar el Evangelio. Recuerde esto, por favor. El Evangelio es la palabra de la cruz. Es ese sacrificio, es la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos verbales de los que se pierden y los que se salvan, ¿esto qué significa? Son significativos. ¿Por qué? Ambos describen una obra en progreso. Cada uno de nosotros se está moviendo definitivamente en una de estas dos direcciones. Es por esto que nosotros siempre debemos estar en el camino correcto. Más adelante los versículos 19 al 21, donde se menciona la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, que es completamente diferente. ¿Qué dice la palabra de Dios los versículos 19 al 21? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El aceptar la palabra de Dios, el recibir el mensaje de salvación, esto es lo que salva. Pues está escrito en esta cita de el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 14. Pablo muestra que en problemas espirituales, al referirse netamente a lo espiritual, Dios se opone a la sabiduría humana. Él destruirá la sabiduría de los sabios, no se inclinará ante ella. ¿Por qué? Si nosotros nuevamente preguntamos esto, ¿dónde está el sabio? Pablo está diciendo, a la luz de lo que dice Dios en Isaías 29:14, ahora, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dios los ha enloquecido a todos ellos a través de su sabiduría, de la sabiduría que viene de lo alto. Él ha destruido la sabiduría del sabio, tal y como dijo que lo haría. ¿Pero por qué? ¿Cuál es esta razón? Aquí nosotros podemos leer un comentario de Murray. El disputador de este siglo era el hombre que quería disputar cada asunto y resolverlo con razonamiento humano, con sabiduría humana. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? El punto es claro. ¿Por qué razón? No hay hombre sabio, ni escriba, ni debatiente que pueda hacer lo que Jesucristo ha hecho. En esto consiste el destruir la sabiduría del hombre, el aceptar el mensaje de la cruz, el recibir ese sacrificio a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Hay una tendencia constante, a pesar de los humanos más inteligentes y sabios, sabrán más acerca de Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí?
Esta tendencia constante a pensar que los humanos más inteligentes y más sabios pueden saber más de Dios no es así, pero Dios no puede ser aliado a través de la sabiduría humana. ¿Por qué? Es justamente en donde el hombre se contradice, sino solo a través del mensaje de la cruz. Recuerde esto, por favor. La búsqueda de sabiduría humana puede traer contentamiento terrenal o felicidad, aunque esto es muy raro, pero de todas maneras puede darse. Pero en sí mismo nunca puede traer el verdadero conocimiento del Dios todopoderoso, del Dios verdadero. Si nosotros seguimos analizando esto, vamos a ver, es significativo que a menudo la gente más educada, la gente más preparada, la gente que tiene sus títulos es la que menos toma en cuenta a Dios. ¿Por qué? Esto no es siempre el caso. Hay excepciones, desde luego. Algunos de los hombres más brillantes de la historia en la humanidad ha sido cristiano. Hablamos como por ejemplo de Isaac Newton. ¿Qué dice aquí? Pero mayoritariamente el más listo, el más rico, el más preparado, se ve a sí mismo como el que tiene menos en cuenta a Dios. ¿Por qué? La sabiduría humana constantemente está rechazando a Dios y oponiéndose a Él, y finalmente mostrándose torpe y pereciendo haciendo esto. La situación está muy clara. ¿Quiénes son los que más rechazan y las razones por qué lo realizan? Aquí vamos a ver algo muy importante. De lo que aquí nosotros vamos a ver cómo Einstein nos demuestra exactamente de que Dios tiene el control y que nosotros debemos depender de Él. Un día, estudiantes en una de las clases de Albert Einstein estaba diciendo que había decidido que no había Dios. Esta clase dijo, no, simplemente nosotros creemos que no hay Dios. Entonces Einstein les preguntó, ¿cuánto conocimiento de todo el mundo tenían entre ellos colectivamente, todo ese grupo? Los estudiantes discutieron por algún tiempo y decidieron que ellos tenían el 5% de todo el conocimiento humano entre ese grupo. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces Einstein dice que su estimado era un poco generoso, pero a pesar de eso, él les contestó, ¿es posible que Dios exista en el 95% que no conocen ustedes? Qué interesante esta aclaración y en la forma como en realidad aquí se nos presenta, como aquí a nosotros se nos da esta posibilidad de entender que en realidad nosotros no conocemos casi nada comparado con lo que Dios es y con lo que Dios hizo. Ahora, más adelante, ¿qué es lo que nosotros vemos en estos versículos? La lectura por la locura de la predicación. ¿A qué se refiere esto? Los corintios querían creer que el evangelio en sí mismo era una forma sublime de sabiduría, como los griegos consideraban sabiduría, Sofía. Pablo contesta, ¿qué tan tontos pueden ser? ¿Qué es lo sabio en el sentido griego de sabiduría? Acerca de un Mesías crucificado. Aquí nosotros igual podemos ver que no se compara, no hay forma de comparar la sabiduría humana con la sabiduría
de Dios. Las frases locura del mensaje y locura de Dios no quieren decir que Pablo realmente considera el mensaje de Dios como una locura. No, para nada. Él las está describiendo como parecen a los que se pierden, los sabios de esta era. Por lo tanto, si nosotros seguimos analizando y seguimos viendo aquí qué es lo que se menciona, la sabiduría de Dios no es sabiduría del hombre multiplicada hasta el punto más alto, es sabiduría de un orden completamente diferente. Recuerde, no tiene nada que ver la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Porque dice la palabra de Dios allá en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está entonces la aclaración, aquí está la respuesta, que nosotros debemos grabarnos y receptarlo de la mejor manera, porque esto es la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Pablo no está condenando todo el aprendizaje a educación aquí, no para nada. Él solo está diciendo que son para sí mismos inútiles para obtener sabiduría espiritual. Creo yo que aquí tenemos mucho más claro todavía lo que nos está explicando Pablo. Es cierto que un hombre ciego no juzga colores. Un sordo no juzga sonidos. Un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Así lo comenta Spurgeon. Por lo tanto, lo que a Dios le agrada, Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie se esperaba. Él está feliz de hacerlo en esta forma que ofende la altura de la sabiduría humana. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Si Dios permite, continuaremos la próxima semana. Bendiciones.